Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura Historia de la Psicología. En la misma vamos a estar realizando una breve retroalimentación sobre los temas abordados en la clase pasada y a la misma vez vamos a puntualizar algunos aspectos acerca de la unidad 2 que tiene que ver con los antecedentes filosóficos y científicos de la psicología. En la clase anterior veíamos la psicología en la antigüedad, viendo cómo algunas disciplinas como la medicina, la filosofía y las matemáticas colaboraron para que la psicología surgiera como ciencia. Hablando de los aportes de la medicina griega, observamos cómo la medicina se desligó de la iglesia y se convirtió en una disciplina mucho más objetiva a través de las colaboraciones de médicos y anatomistas que comenzaron a realizar estudios objetivos del cuerpo a través de disecciones de animales y de cadáveres. Dentro de los médicos observados vimos los aportes de Alcmeón, de Hipócrates, Galenos y otros médicos. También vimos cómo las matemáticas pasaron de ser una herramienta útil para la recaudación de impuestos a ser el lenguaje de la ciencia, ya que se demostró cómo podía a través de ella predecirse o pronosticarse de hechos del futuro. También observamos los aportes de los principales filósofos humanistas, o sea, que enfocaron sus postulados o sus investigaciones en el ser humano en sí y no en fenómenos físicos. Dentro de ellos vimos a los tres principales que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. También vimos lo que son movimientos que surgieron luego de Aristóteles, dentro de lo que está el estoicismo y el epicureísmo. Ahora bien, durante esta clase vamos a puntualizar algunos de los antecedentes filosóficos y científicos de la psicología al inicio de la Edad Media. Durante este tiempo hubo un cese de lo que son las propuestas filosóficas desde el punto de vista más de la razón, y hubieron durante esa recesión algunos miembros de la iglesia que hicieron algunos postulados que pueden tomarse como referencia para la parte científica. Dentro de esto están los postulados de San Agustín, que decía que Dios es la verdad suprema y conocerlo era la meta máxima de la mente humana. O sea, durante este postulado de San Agustín demostraba que para él lo más importante era la parte de Dios como verdad, dejando de lado lo que era la razón. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino fue el primero perteneciente a la iglesia en admitir que la razón humana es un complemento a la fe religiosa y a la búsqueda de la verdad, y abrió paso a que la iglesia diera un poco más de oportunidad y de permiso a lo que es los datos científicos. En el mundo renacentista ocurrieron diversos hechos que fueron importantes y que marcaron el auge del inicio de la parte del estudio científico, y dentro de ellos está lo que es el aporte de Leonardo da Vinci, que realizó la primera proyección de los ventrículos del cerebro. Como sabemos, este pintor fue el primero en realizar dibujos mucho más claros acerca de la anatomía humana, y esto ayudó mucho más a avanzar en cuanto a datos científicos en el estudio de la anatomía y de la composición del cerebro. También surgió durante esta época lo que es la invención de la imprenta, y esto permitió que se pudieran reproducir mucho más libros y que estos conocimientos pudiesen tener un alcance aún mayor.
ya que muchas veces todos estos conocimientos o descubrimientos que hacían los científicos no eran capaces de plasmarse en papel, y esto colaboró a que se pudiera reproducir mucho más los conocimientos que pudieran perdurar. También durante el mundo renacentista se escribió la primera obra que utilizó el término de psicología, que fue hecha por Rudolf, y esto puso a la psicología dentro del panorama, porque anteriormente vemos que los filósofos y médicos hablaban acerca de términos que tienen que ver con la psicología, pero no utilizaban este término en sí. Dentro de las ciencias renacentistas se destacaron diferentes filósofos filósofos e investigadores, que ayudaron a que la psicología fuera desarrollándose como una ciencia. Dentro de esto están los aportes de Nicolás Copérnico, que planteó una teoría heliocéntrica. Anteriormente a la propuesta de Copérnico, se consideraba que el Sol giraba alrededor de la Tierra, porque como somos, de acuerdo con la Iglesia, somos el centro, somos la creación, la máxima creación, se consideraba que la Tierra era el centro. Sin embargo, la teoría de Nicolás Copérnico demostró que es la Tierra quien gira alrededor del Sol, y que estos movimientos, esta giración de la Tierra, permitía que existiera lo que él denominó movimientos de rotación y traslación, que de acuerdo con Copérnico son los que permiten que existan las estaciones del año y los días y las noches. También está Galileo Galilei, quien fue que sentó las bases del método científico que aún se emplean en la actualidad. Este fue el primero en construir lo que fue un telescopio de refracción que ayudó a secundar y a dar una base mucho más científica a lo que fueron las ideas de Nicolás Copérnico. También Galileo fue quien formuló la ley de la caída libre, y lo que explica que la velocidad es proporcional al tiempo de la caída. Y esto colaboró a que se hicieran planteamientos mucho más científicos. También están los aportes de Isaac Newton, que se interesó por el estudio de la luz y demostró el valor de las matemáticas como un método de experimentación inductiva, y también descubrió lo que es la fuerza de gravedad, o sea, lo que mantiene los cuerpos sobre la Tierra. También están los aportes de Andrea Berzelius, que no se basó en textos clásicos, sino que diseccionó cuerpos y presentó sus resultados. O sea, que a través de estas disecciones a los cuerpos se pudo obtener datos mucho más objetivos acerca de la composición del cuerpo humano. William Harvey fue el primero en plantear que el corazón no elabora la sangre, sino que la bombea alrededor del cuerpo. Y ayudó a fomentar la biología experimental. Anteriormente vemos que los filósofos hacían muchos planteamientos basados en hechos hipotéticos, o sea, en cosas que ellos suponían que eran reales, pero que no se tenía una comprobación científica. Sus postulados sirvieron de base para demostrar que las hormonas circulatorias nacidas en la sangre son factores involucrados en el temperamento, las cogniciones y las emociones. También tenemos los aportes de Descartes, que fue el que creó la geometría analítica. A través de la geometría explicó muchas cosas que tienen que ver con el sistema científico y lógico del pensamiento, y también planteó lo que es el dualismo entre la mente y el cuerpo.
con René Descartes, la forma en que funciona la mente es diferente a la que funciona el cuerpo. De acuerdo con él, el cuerpo funciona de forma mecánica, pero la mente tiene un sistema diferente de operar. También decía que hay dos clases de ideas. Hay ideas que son innatas, o sea, que se nace con ellas, y hay ideas que son basadas en la experiencia, que son conocimientos que el individuo obtiene a través de su contacto con el medio. También describió lo que son las pasiones primarias, como el asombro, el odio, el deseo, la dicha y la tristeza. Y también hizo una descripción acerca de lo que fue la retina. Julian Metrier fue otro que aportó datos interesantes para la psicología. Este planteaba que los actos humanos solo se explican mediante principios mecánicos. Él decía que el cuerpo funciona igual que una máquina, igual que un reloj, que realiza movimientos mecánicos y que no hay ninguna intervención de la razón. Luego del auge del Renacimiento surgió la filosofía post-renacentista, o sea, luego del Renacimiento, y aquí surgieron algunas posiciones empiristas, o sea, el empirismo es aquel movimiento que dice que todos los datos o todos los conocimientos proceden de la experiencia, que no hay ningún dato innato, no hay ninguna información que el individuo trae desde su nacimiento, sino que todo lo que el individuo manifiesta es consecuencia de las experiencias que tienen con su medio. Dentro de esto está Thomas Hobbes, que estudió el contenido de la mente y planteó las bases sociales y políticas referente a los orígenes y organización de los grupos. Consideró que los seres humanos son básicamente agresivos y plantea que se requiere una autoridad fuerte para mantener los grupos. O sea, él decía que de manera que el ser humano es tendiente a la agresividad y que se necesita una fuerza autoritaria para que el individuo pueda mantener la razón. También está John Locke, que propone que el estado original de la naturaleza era ser bueno y que las personas nacen con iguales términos de potencialidad. O sea que no existe ninguna diferencia individual. Todos los seres humanos nacen con el mismo contenido y que son las experiencias lo que hacen que cada ser humano se distinga. Él negaba la existencia de temores innatos. Él decía que no existe un temor innato. Por ejemplo, un niño no tiene miedo a la oscuridad de manera innata, sino que las experiencias y las cosas que le dicen los adultos acerca de la oscuridad o acerca del monstruo es lo que crean ese miedo, pero que el niño no nace con ese miedo desde su nacimiento, sino que es algo que el ambiente le crea. También planteó que los elementos básicos de la mente son las ideas y que ésta proviene solamente de la experiencia que son obtenidas a través de las sensaciones. George Berkeley dijo que la materia no existe en sí ni por sí sola, existe porque es percibida. Él explicaba que un objeto no existe porque está ahí todo el tiempo, sino que solamente existe mientras yo lo veo. Por ejemplo, si yo tengo un lapicero en la mano, ese lapicero existe solamente mientras yo lo tengo en la mano. Luego de que yo dejo el lapicero en otro cuarto, ya ese lapicero deja de existir. También explicó lo que es la percepción de la profundidad, en donde decía que la interposición se da cuando objetos se ocultan a otros objetos que están más cercas. Que el tamaño es relativo, ya que los objetos más grandes son aquellos que están más próximos. O sea, a medida que yo me acerco a un objeto, aumenta su tamaño. Y el claroscuro
dice que las grabaciones de luz y sombra sugieren mucha más profundidad. También están algunos filósofos que propusieron una posición nativista, o sea que sostiene que ciertas habilidades son nativas o se encuentran fijadas en el cerebro desde el momento del nacimiento de la persona. O sea, esta corriente, al contrario de los empiristas, considera que sí hay datos que el individuo trae consigo desde su nacimiento, que no son cosas que aprende, sino que trae consigo desde el mismo momento en que nace. Dice estos planteamientos de Gottfried que el ser humano puede ser empírico en 3/4 parte de sus actos, pero no en todo. O sea, Gottfried estaba de acuerdo con los empiristas en que había información que era obtenida a través de la experiencia, pero que existía una 1/4 parte que tenía que ver que venía con el individuo desde antes de su nacimiento. Defiende que el intelecto permite la razón y la ciencia, y que las ideas están presentes en la mente al momento de nacer. También está el movimiento llamado asociacionismo. Este planteaba que el contenido de la mente se daba de acuerdo a asociaciones, o sea, se asociaban elementos de la realidad unos entre otros. Decía que cualquier fenómeno psicológico o mental se deriva de asociaciones de ideas, o sea, los datos que son obtenidos a través de las sensaciones, o sea, de los sentidos, se asocian. Un estímulo que presencié en un momento lo puedo asociar a un estímulo que estoy teniendo en la actualidad. David Hume planteó la filosofía neumática interesada en las expresiones de la fuerza vital. Buscaba establecer los principios que subyacen a las operaciones mentales y distinguió entre impresiones e ideas. Las ideas son copias débiles de las impresiones, o sea, las ideas son la realidad, lo que siento, y las impresiones, son las cosas tal cual las siento en mi experiencia. Y las ideas son copias que yo hago de esas impresiones. O sea, si yo me comí un helado, el hecho en sí es una impresión, lo que saboreé de ese helado. Sin embargo, las ideas son aquellas informaciones que surgen producto de esa impresión. Él decía, siento, luego existo. O sea, primero experimento ese hecho y luego de eso surgen otras ideas acerca de esa sensación. David Hartley ubicaba las facultades mentales en el cerebro. Describió postimágenes positivas de los estímulos visuales y auditivos. También dentro de los asociacionistas vemos los aportes de James Milk, quien sostenía que la gente la motiva el interés personal. O sea, que el contenido de la mente, lo que las personas piensan, está motivado por la satisfacción o el interés personal de esa persona, la necesidad de que satisfacen. También que los niños nacen iguales, con pocas variantes su posibilidad de aprendizaje. O sea, sabemos ahora que las personas difieren en sus capacidades. Sin embargo, de acuerdo con Milk, él planteaba que los niños nacen con las mismas capacidades, que eso va a depender del medio que lo estimule para hacer una diferencia entre las capacidades. John Stuart Mill, quien es hijo de James Mill, planteaba la importancia de los sentimientos y las emociones, o sea que dentro de los procesos de aprendizaje y dentro del contenido de lo que la persona aprende,
juega un papel muy importante lo que son los sentimientos, lo que esa persona siente acerca de su entorno. También abogó por el desarrollo del potencial de las mujeres, que en ese momento no tenían un papel importante en la sociedad, sino que solamente eran percibidas como parte del hogar, de los quehaceres del hogar, y que no tenían ninguna participación en lo que era la parte política y científica. De acuerdo con estos asociacionistas, los sucesos externos dan lugar a las sensaciones y luego siguen las ideas y después corrientes de ideas asociadas. O sea que primero el individuo experimenta un hecho a través de las sensaciones. Entonces de esas sensaciones surgen ideas que se van asociando unas y otras. Por ejemplo, con el mismo helado, yo me como el helado, ¿verdad? A través de el sentido de gustativo, ¿verdad? Saboreo el helado. Entonces, a partir de esa sensación de comerme ese helado, surgen ideas. Puedo asociar esa idea de lo que sentí al comerme ese helado con algún otro momento de mi vida, de otra experiencia en donde comí otra cosa, o si ese sabor se me pareció a algo que había probado. Entonces ahí comienzan a asociarse las ideas. Otro asociacionista es Alexander Wien, quien fundó la primera revista con publicaciones psicológicas, y también habló acerca de los datos conscientes y su importancia. También habló acerca de que los hábitos son de importancia primordial y se interesó por los problemas de la psicología aplicada. O sea, más que por datos teóricos, se interesó en cómo se aplican esos datos a nivel de la vida cotidiana. También están las aportaciones del nativista Immanuel Kant, quien pensaba que ciertas intuiciones y categorías del entendimiento son innatas y no dependen de la experiencia. Dice que estas informaciones innatas son las que permiten que la experiencia surta efecto, por lo que clasificó la experiencia en un juicio priori y un juicio posteriori, o sea, un juicio antes de una información que está antes de ocurrir la experiencia, de ocurrir el contacto con el medio, y otro juicio que está posterior a la experiencia. Estableció 3 categorías importantes de la mente, hablando acerca de lo que hoy conocemos como cognición, afecto y motivación. Aquí vemos que fueron muchas los filósofos, los estudiosos que ayudaron y dieron aportes puntuales para que la psicología se convirtiera en ciencia. Les motivo a que sigan profundizando en el capítulo número 2 acerca de estos teóricos, ya que estos son datos puntuales para que puedan aclarar ideas concretas acerca de los mismos.